Muy buenas, ¿qué tal? Gracias por ver este vídeo en el cual intentaremos explicar de una forma sencilla en qué consiste el Fibonacci y cómo usarlo en análisis técnico, ¿vale? Es lo que pedisteis por Twitter y aquí lo tenéis. Esto suele ser complicado para la gente que empieza, bastante confuso. A mí yo recuerdo que era un poco abstracto, porque, bueno, la sucesión de Fibonacci en matemáticas es la sucesión o serie, una sucesión infinita de números naturales, ¿vale? Que lo que hace es que empieza con el 0 y el 1 y suma al resultado el anterior, ¿de acuerdo? Entonces 0 más 1, 1, 1 más 1 por ser el anterior serían 2, 2 más 1, 3, como el anterior fue el 2 y el resultado es el 3, 3 y 2, 5. Pero bueno, esto entráis en internet y buscáis un poquitín más información porque es a la suma de los dos números naturales anteriores el resultado, o sea, la suma del siguiente también. Así, sin ningún ejemplo visual, eh, entiendo que sea aún más complicado de entender, pero olvidaros de eso. Olvidaros de eso, ¿vale? Quedaros con que es una secuencia de números naturales que se repite, que también se usa para la proporcionalidad, que existe en la naturaleza en algunos animales, como por ejemplo en reproducción de conejos, también en proporciones de algunos moluscos, de conchas de moluscos, tienen esa proporcionalidad. Son datos muy curiosos, pero vamos, a lo que vamos. En el trading, ¿para qué se usa? Pues para, en caso de correcciones o proyecciones, saber o tener mayor probabilidad de saber dónde va a rebotar el precio, ¿vale? Olvidaros del resto de sucesión de números, suma de anteriores, olvidaros, ¿vale? En caso de una corrección, ¿dónde puede parar el precio? En caso de donde hay mayor probabilidad, ¿vale? Porque en el trading al final es lo que buscamos. Entonces, despejad cualquier otra historia, ¿vale? Vamos a analizar en el DAX, por coger algo, el DAX, ¿de acuerdo? Que es el índice alemán, como el IBEX en España o el Standard Poor's en América. Lo vamos a hacer con la plataforma de Investing, ¿vale? No lo vamos a hacer con un broker, para que todos podáis trastear con ello, porque es bueno, tenéis posibilidad de hacerlo de forma gratuita, os registráis o ya no sé si había necesidad de registrarse solo para que te guardase los gráficos, pero puedes analizar igualmente aunque no estés registrado. Entonces, si queréis trastear, pues vais a Investing, usáis lo mismo que estoy usando yo, ¿vale? Que sería en este tercer apartado bajar y no sé, yo lo tengo en inglés, no sé si a vosotros os saldrá en castellano. Usáis el que tenga este icono de aquí. No sé cómo os lo pondrá a vosotros en caso de venir en español, pero me imagino que sea retroceso de Fibonacci, ¿vale? Entonces, teniendo esta herramienta marcada, lo que vamos a buscar son, bueno, vamos a empezar por el principio. En este gráfico tenemos un histórico del 2009, pero vamos, ya os digo yo que en el 2008 lo que hizo el precio fue bajar desde el entorno de los 8.000, ¿de acuerdo? Una corrección importante que hizo en la crisis del 2008 y este punto es en el que empieza de nuevo a recuperar la tendencia y el impulso alcista, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo que esto es un punto de inflexión donde hizo un suelo y comenzó una secuencia hacia arriba, lo que vamos a identificar es el impulso, ¿de acuerdo? El impulso es esto. ¿Por qué? ¿Vale? Esto cuantas más gráficas vayáis mirando, más rápido será de que os deis cuenta de cómo funciona. Bueno, pues esto es un impulso, ¿por qué? Y esto acostumbraros si queréis al principio a hacerlo para tener el análisis más completo de las gráficas. Pues es un impulso por alcista, porque los mínimos y los máximos, ¿de acuerdo?, son crecientes. En algún punto igual nos deja algún máximo plano, pero es que me deja clonarlo. Vale, más o menos, no
no son todos. Vale, en este caso estos serían planos. Pero vais viendo que ningún mínimo es inferior al anterior y vamos a hacerlo. Vale. Esto no os cuesta nada cada vez que vais a analizar algún gráfico, hacerlo para tener las cosas claras. Yo de hecho os aconsejo que si estáis empezando, que lo toméis como un juego. No, como un juego no, vamos, si vais a meter dinero esto es trabajo y es dinero. Entonces, si vais a operar, de acuerdo, por lo menos saberlo. Vais viendo que están los máximos marcados, máximos crecientes, en este caso plano, igual que estos dos que son planos, pero no hay ninguna vulneración de ningún máximo decreciente ni ningún mínimo decreciente. Hasta aquí, ¿veis esta vela? Esta vela de aquí, que mala hostia tiene. Vale, pues entonces, como esta vela se carga este mínimo, ¿de acuerdo? Aquí algo pasa. Y es lo que tenéis que daros cuenta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando nos vamos a análisis técnico, ¿de acuerdo? Vamos a volver a limpiar el gráfico. Y esto es un periodo de tiempo de 2 años. Vale. Pues, sí, 2 años. Arriba o abajo. Lo que hacemos es que desde el rebote, habíamos quedado que venía de una zona de una caída grande desde los 8000, ¿de acuerdo? Desde esta zona de aquí, una corrección potente hasta aquí. Entonces lo que hacemos nosotros es ir tirando una línea, ¿vale? Aquí está una corrección, tendríamos que tener alguna referencia anterior, como en este caso no la tenemos, ¿vale? Nosotros esperamos a ver. Aquí vemos que deja un mínimo, ¿vale? Aquí hay un rebote, por lo tanto tenemos una línea de tendencia trazada. Aquí vemos que se carga esa tendencia y deja otro mínimo más bajo. Aquí vuelve a romper la tendencia, ¿vale? Volvemos a actualizar la gráfica a ese nivel. Y así sucesivamente, porque en esta ocasión vuelve a hacerlo otra vez. Aquí lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Pero todo van siendo máximos y mínimos crecientes hasta este cierre de esta vela semanal que quedaría por debajo, por lo tanto habría una continuación. ¿De qué nos vale a nosotros porque bueno, os lo voy a poner en un rango amplio de tiempo, ¿vale? Porque luego a cada uno de estos nos ha vulnerado una línea de tendencia, por lo tanto tendríamos retrocesos más pequeños por la parte de aquí, que sí que los ha vulnerado y son correcciones que también son importantes, que aquí hay un montón de puntos. Pero estoy cogiendo un movimiento grande, ¿vale? Porque este se ve más claro, máximos y mínimos crecientes, el impulso hasta el máximo más alto es aquí, y en el momento que ocurre esto, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a usar la herramienta de Fibonacci desde el mínimo más bajo hasta el máximo más alto, que es aquí. Y entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que cuando hace la corrección, ¿de acuerdo? Y vulnera esa línea de tendencia, la corrección se extiende hasta el 0,618, ¿de acuerdo? Esta vulneró la línea de tendencia y hay un impulso que llega hasta el 0,618. Cuando nosotros vemos esta vela con tan mala intención, en este caso hizo una parada aquí por la zona del 0,38, continuó el descenso, hizo otra parada en la zona aproximada del 0,5, pero cerrando por la parte de abajo, luego no pudo volver a encarrilar y el 0,618 fue el que al final actuó de suelo. ¿Por qué? Pues porque en caso de romperse esto, la tendencia deja de ser alcista para continuar. Pues si aquí había hecho una corrección desde los 8000, esto hubiese sido una corrección y
continuaría una tendencia bajista, ¿de acuerdo? También esto lo podéis usar como probabilidades, ¿de acuerdo? De que en el momento que rompe el 0,61, pues malo, ¿vale? Que es lo que suelo decir en los análisis que pongo en Twitter. Pero desde aquí, sí, lógicamente sería lo suyo hacer una entrada en largo. Cuando yo suelo marcar estas cajitas, ¿de acuerdo? Yo suelo poner alguna flecha aquí, es porque previamente tengo este análisis hecho, ¿de acuerdo? Donde espero un rebote. Y en caso de que no lo dé, ¿vale? Porque al final el trading es posibilidades, es el punto donde menos perdemos, son entradas más claras, ¿vale? Porque si nosotros lo que hacemos es poner una entrada ahí y en función, que luego eso habría que determinarlo de otra forma, pero no va a ser en este vídeo donde se haga, ¿vale? Si nosotros marcamos un stop loss por debajo de otro mínimo, ¿de acuerdo? Porque la entrada nuestra ha sido en la zona del 61,8 y lo que queremos es buscar una posición más alta hasta cotas, yo qué sé, por lo menos volver a testear al 0,38, ¿de acuerdo? Del movimiento anterior. En caso de que nos hayamos equivocado la proporción de caída con respecto a la de objetivo en beneficios, hay mucha diferencia. Entonces estamos apostando a que con una pérdida de un 3%, un 4%, ¿vale? En función del ratio que queramos obtener, el stop, lógicamente habría que ponerlo más abajo, pero tampoco mucho más abajo, por la sencilla razón de que ya estamos en el 0,61,8. Entonces tenemos casi todas las probabilidades de que desde aquí continúe un rebote, y si nos equivocamos, podríamos esperar un pullback, ¿vale? Para intentar salirnos de la posición. Estas son las entradas más cómodas que podemos buscar en largo tiempo. Esto funcionaría de la siguiente forma, o más o menos los dibujos que suelen hacer son de esta forma. En caso de continuar cayendo, primero vulneraría, lo lógico es que vuelva a la zona de negociación anterior para continuar cayendo. Entonces, es más fácil salirnos de esta posición si no lo vemos claro. Si no comienza el movimiento a nuestro favor, es más fácil salirnos de esta o perder menos teniendo estas cosas en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vemos que aquí el 0,61, el Fibonacci nos sirve para marcarnos unos posibles soportes en caso de un retroceso o un impulso, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a quitar esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. ¿Vale? Porque entrar por aquí, pues, o sea, las entradas hay que hacerlas con cabeza y teniendo un objetivo claro y sabiendo hasta dónde queremos ir o qué queremos hacer, ¿vale? Primero, delimitar cuáles son los máximos y mínimos, saber que hay un impulso, que esto también es un impulso, ¿de acuerdo? Y en el vamos a analizarlo, venga. ¿De acuerdo? Aquí, en el momento que hay dos velas que están haciendo... Claro, tendríamos que tener en cuenta lo que hay en el momento de antes. Pero si volvemos a trazar otro Fibonacci desde la parte baja a esta parte alta, nos damos cuenta de que el precio gira en el 0,38. ¿Lo veis? Un impulso, ¿de acuerdo? Hasta esta zona, retroceso, para en el 0,38, ¿vale? Y en caso de caída, pues tendríamos en cuenta el 0,5, 0,61, ¿de acuerdo? Pero en este caso son entradas que puedes ajustar mucho mejor, ¿vale? Porque el precio la respeta bien, es tolerable con ello. Entonces, en caso de perder, o sea, de esperar un rebote aquí, y es un rebote bastante, es un impulso bastante curioso, como para pensar que esto va a continuar cayendo. Bueno, aquí el precio ya se ha decidido si bajó desde 8.000, posiblemente habría que, o sea, luego habría que tener más indicadores en cuenta, el concepto, el panorama fundamental, etcétera. Entonces, pero bueno, al final los fundamentales, cuando me preguntáis por qué los fundamentales no los doy tanto
tanto sentido o tanta importancia es por esto, es porque puede caer por fundamentales, pero ¿hasta dónde? Si es que a mí me da igual la noticia, está cayendo, ¿hasta dónde? ¿Dónde esperaría un rebote, una entrada, al menos que sea un fundamental crítico? ¿De acuerdo? Pero bueno, como ya sabemos todos que por norma general suele haber bastante manipulación de los mercados, etcétera, pues estas zonas son normalmente las que dicen la verdad. Entonces, lo podemos escalar, o sea, esto sigue siendo fractales, ese funcionó, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que desde que rebota el 0,38 tenemos otro impulso, ¿vale? Otro impulso y se aguanta en el 0,36. ¿Veis que para aquí, desde este impulso hacia aquí, entonces vamos viendo que siempre el precio, estos niveles los tiene muy en cuenta, ¿de acuerdo? Y si extendemos el impulso hasta aquí, pues vemos que antes ahora el 0,23 es esta zona de aquí, donde antes fue resistencia, ahora es soporte. A esas cosas son a las que tenemos que jugar. Esos son los trades que más alegrías os van a dar. Tener esto en cuenta, que no es que me ha dicho fulanito que esto va a subir, que esto va a bajar. Y aquí es donde realmente le sacamos la tajada al mercado, que son pues movimientos. Ahora mismo lo tenemos en velas semanales, pero es que son movimientos que nos dejan un porcentaje muy alto. No es por fundamentales, por ejemplo, cuando me habláis de criptomonedas o del Bitcoin, es que va a subir, es que va... Ahora mismo, hasta que no haga una figura o tal, si veo alguna entrada, la daré, lógicamente, pero es que lleva un proceso alcista muy grande. Si de repente te encuentras con una corrección así, que las criptomonedas las dan, ¿vale? Mejor que os pille fuera que dentro. Por lo tanto, yo no animo a comprar a nadie con un movimiento tan extendido, ¿de acuerdo? Porque, vuelvo a repetir, se compra cuando el precio baja, no cuando el precio sube. Para mí, comprar cuando el precio sube es un error, ¿de acuerdo? Aprovechar los pullbacks, las entradas, por análisis técnico, tienes más probabilidades de que te salga bien, ¿vale? Entonces, lo que os digo, un impulso, movimiento, un impulso. Pero, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos 10 años de gráfica, ¿vale? Para que lo veáis. Y tenemos esto por aquí. Otro mínimo creciente. A ver, mínimos crecientes. Déjame clonar. Mínimo creciente. Creciente. Otro mínimo. Mínimo. Y aquí este lo vulnera, ¿de acuerdo? Y lo que os he dicho antes, si vamos tirando una línea de tendencia desde el punto más bajo, ¿vale? Lo vemos aquí. Y todo son correcciones. Cuando nos rompe estas líneas de tendencia, por ejemplo, Fibonacci al canto, ¿de acuerdo? Tenemos ese impulso que es hasta esta zona de aquí, donde para el precio para el 0,23, que luego lo vulnera, pero no consigue pasarlo de aquí, ¿de acuerdo? Pero la corrección que hizo en la crisis del año pasado, donde para, pues es en un 0,5, ¿de acuerdo? Esta vela cierra por arriba, hay un gap, pero vuelve el precio por la parte superior. Por lo tanto, no llegó a vulnerar el 0,5, seguía estando alcista. Fue un soporte. ¿Veis que esta la cortó como mantequilla? Y las dos siguientes ya cerraron por encima del 0,5, no por encima del 0,61. Entonces, estas son las entradas que hay que buscar, pegado a estas líneas. Y si nos equivocamos, ajustar el stop por la parte de abajo, que estos son muchos puntos, si yo lo entiendo, pero habría que guiarse con más indicadores, con otras noticias, habría que saber cuál es el momento óptimo de entrar, pero cuando hay una corrección de estas así de grande, con esta potencia, pues hay que pensar en estos niveles. En el momento que haya un cierre por aquí, me dice que continuaría. Que quizás no lo veamos en estos índices, porque al devaluarse el dinero y al estar imprimiendo el dinero, cada vez el poder adquisitivo del dinero es inferior y hace falta un número mayor de dinero para adquirir las mismas cosas.
Por lo tanto, es ilógico pensar que esto se vuelva a 3000 puntos, porque el dinero ya no vale igual. Y para que el índice tenga el mismo valor, cada vez este número, la lógica es que sea más alto. Vale, lo que necesitamos saber es qué activo nos va a dar mejor rendimiento o los porcentajes que podamos sacar. Vale, entonces, esto es el Fibonacci en una tendencia alcista. Pero nos vale también para una tendencia bajista. Aquí os estoy mostrando una tendencia alcista de muy largo plazo, ¿vale? Porque estamos contando desde el 2009 y estamos en el 2021. Pero, por ejemplo, en esta parte de aquí identificamos un movimiento a la baja, ¿lo veis? Mínimos decrecientes, o sea, máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Por lo tanto, es una tendencia a la baja. Si nosotros tiramos desde el punto más alto al punto más bajo, cuando el precio comienza una corrección, donde para 0,61, lo veis, está aquí el 0,61, por lo tanto, si aquí vemos que está en tendencia bajista, ajustamos, aquí ya deberíamos de estar esperando una corrección, el precio ha subido, pero los mínimos y máximos siguen siendo decrecientes, por lo tanto, aquí la gente vende, vuelve a vender con fuerza y nos vuelve a dar otro impulso más. ¿De acuerdo? Entonces, esos puntos de giro hay que tenerlos en cuenta. Así se usa el Fibonacci, ¿vale? Cuando es tendencia alcista, hacemos clic desde la parte de abajo. ¿Vale? Esto es otro impulso que estoy midiendo. Hacemos un clic desde la parte de abajo hasta la parte superior y las correcciones nos las marca hacia abajo en la tendencia alcista, pero cuando la tendencia es bajista, hacemos clic y arrastramos hacia abajo, ¿de acuerdo? Y el 0,618 es casualmente este nivel de aquí, donde el precio vuelve a girar. Tener en cuenta esos puntos de relevancia, acompañándolo de otros indicadores que al final es donde os va a generar mayor beneficio, ¿vale? Eso es el Fibonacci aplicado a análisis técnico, ¿de acuerdo? Al final los fundamentales van a orientar la dirección del precio, pero el análisis técnico te va a decir hasta dónde es más probable que continúe el movimiento. Nada más. Luego hay otra cosa bastante curiosa, además, lo que pasa es que en esto tampoco me suelo usar alguna vez, pero tampoco en exceso. Tenéis otra herramienta, ¿de acuerdo? Que es esta, que es el impulso de Fibonacci en función del tiempo. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un movimiento completo y aquí una corrección. Si nosotros lo tiramos hasta una corrección, de acuerdo, vamos viendo que esto nos lo divide. A ver, un segundo. O esta parte de aquí. ¿Vale? El primer impulso que hemos medido para mirar el precio lo podemos mirar en el tiempo, ¿vale? Te lo desglosa. Y suele haber movimientos en el tiempo que coinciden curiosamente con el tiempo de Fibonacci. Lo que pasa es que esto es más complejo. Y para explicar ahora, pues no, tampoco es plan. Pero veis que eso como son ciclos, hay un impulso y donde empieza una corrección, aquí ya tenemos marcado otro ciclo que es donde puede ocurrir algo. O sea, quiero decir, a ver, lo que pasa es que esto es más... Un segundito. Vaya.
Vaya. Yo qué sé, un impulso. Que parece que si cogemos un impulso y donde hace el retroceso, parece que está marcado justo las líneas de tendencia donde va a ocurrir algo. Lo que pasa es que esto ya tampoco os puedo dar muchos más datos sobre esto, porque es liar la manta. Pero que sepáis que también hay gente que lo aplica a franjas de tiempo, el Fibonacci. Lo que pasa es que a mí esto tampoco no me seduce mucho, la verdad. Pero sí, o sea, sí que vale en caso de que si ha tardado X tiempo en realizar un movimiento, ¿cuánto esperas a que se dé el siguiente movimiento? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que eso existe, que se puede manejar, pero que no es algo que a mí me llame mucho la atención, la verdad. Vale, pues nada, eso en principio eso es el Fibonacci. ¿De acuerdo? Olvidaros de tanta historia, es simplemente identificar impulsos, ¿de acuerdo? Y tirar las líneas. El 0,61, ¿veis? Se repite. Un impulso a corrección, ¿vale? Para esto nos tendríamos que ayudar de una línea de tendencia existente previa. Si lo ponemos en horas, lo podéis aplicar a cualquier escala o rango temporal, ¿de acuerdo? Esto es en horario. Medimos un impulso. Esta operación la puse en su momento en el Twitter, ¿de acuerdo? Impulso identificado. Una corrección. A 0,38. Por eso armar unas posiciones en estos puntos o dejar órdenes de compra, puedes pescar un rebote, ¿de acuerdo? Porque son movimientos muy rápidos y aquí esta vela rebotó tanto por el simple hecho de que habría muchas órdenes colocadas en este punto, ¿de acuerdo? Por eso el precio volvió a subir, pero son puntos que, si os fijáis, están momentáneamente y desaparecen, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, desaparecen, el precio se aleja, ¿vale? Es que tenía que tocar ahí para hacer una corrección y el precio se aleja. Entonces, si has hecho la entrada bien, si no, si la has hecho bien hecha, tu posición está mucho más segura y más armada. Esas cosas, pues tener las cuentas. Cuando veo yo esta corrección? Pues en el momento que me empieza a vulnerar los mínimos crecientes. ¿Cuándo es? Pues con estas velas, ¿de acuerdo? Aquí deja un mínimo inferior a los que había dejado antes, pues ya estoy yo pendiente de otra corrección. Al mismo tiempo de que los máximos son decrecientes, ¿de acuerdo? O planos, ¿vale? Si aquí hubiese habido un, un cierre de vela por encima de esto, ya tendría un máximo superior. Entonces ya me haría dudar. Pero vamos, que en principio eso es todo. Y en horario, pues lo que os digo, si es bajista, el impulso para poder aquí comienza una secuencia bajista porque los mínimos los está vulnerando, pero esto en horario, esto es para hacer trade de intradía, ¿vale? ¿Dónde rebota el precio? 0,61,8, ¿de acuerdo? Aquí habría que ajustarlo, ¿de acuerdo? Pero el precio cae, 0,61,8, como no consigue superarlo, que nos hace aquí una especie de doble techo, pues continúa bajista, ¿de acuerdo? Estos son trades, operaciones en las que podéis volver a coger el nivel anterior del cuerpo de la vela para poder sacarle unos pips al mercado en horario, ¿de acuerdo? Que esto sería, pues, casi un 1%, 120 pips, sí, sobre 120 pips, más o menos, que no está nada mal. Y lo bueno que tienen estas zonas es que los stops que quedan por encima, si te equivocas, la pérdida es mínima en comparación con el beneficio. Estos son los trades que tenéis que buscar,
¿de acuerdo? Y, a ver, no sé, ¿vale? Esto es a toro pasado, correcto. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vería yo ahora mismo es que ya me ha dejado un máximo creciente, ¿de acuerdo? Esperaría un momento, o sea, esperaría a ver cómo queda en los futuros por la noche para ver el movimiento y tomaría alguna determinación por la mañana, ¿de acuerdo? No antes. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos a analizar el DAX para el lunes. A ver. Aquí ocurre lo siguiente. Tenemos esta tendencia, que es el otro día abrí una operación, ¿de acuerdo? Y como empezó a hacer aquí y no lo tenía claro, dije que me salí con la pérdida por la mínima. ¿Por qué? Porque contaba que esta línea la respetase y continuase una corrección mayor. Porque si esto era el 0.38, por lo menos otro ataque al 0.38. Pero estuvo cerrando fuera. No dejó, que habíamos puesto el 14.30, ¿no? Cierres de vela por encima de 14.30. No los dio, que era la referencia que tenía yo marcada con el stop, porque coincidía con esto de aquí. De acuerdo, un cierre de vela por encima de esta zona invalida mi posición, pero la pérdida es mínima. ¿De acuerdo? Luego volvió a reentrar en el canal, lo que me hacía indicar que esto era una pillada, pero como no lo vi claro, cerré acertando, porque al final el precio hizo la reentrada, pero para volverse a salir, que era una pillada. Por lo tanto, ya me ha dejado otra vez un máximo creciente y los mínimos son crecientes, ¿de acuerdo? Habría que atacar esta zona de aquí. El impulso identificado ahora mismo en el DAX sería esto aquí. Y vaya casualidad que ya me ha cerrado por encima del 61,8. Justo la última hora del cierre de vela del viernes. Visteis que porque organicé yo pues en esta ocasión no ha salido, ¿de acuerdo? Pero el 0.61,8 ha estado haciendo ahí de soporte, pues te da mayor facilidad de poder gestionar la operación. Lo ha vulnerado, por lo tanto, iría a buscar otra vez esta cota de aquí arriba. Seguiría alcista, ¿de acuerdo? Entonces, nada, para que veáis para qué vale el Fibonacci, para tener un poquitín más claras las cosas de hacia dónde se dirige el precio. ¿Vale? Veis que pero lo que tenéis que andar muy finos es para identificar esos movimientos. Veis que se cuenta hasta aquí el movimiento que ha dado. El 61.8 ha estado haciendo de resistencia fuerte, ¿de acuerdo? Y al final la consiguió vulnerar en la última hora de la tarde. Por lo tanto, pienso que esto el lunes acabe en positivo o yendo a buscarlo. A ver cómo inicia el mercado. Pero ya estarías en un punto pivote que habría que ayudarte de más indicadores y demás. Pero que veáis cómo funcionan las resistencias del Fibonacci con los movimientos. Lo que hay entre medio es ruido. Así de claro. ¿Vale? Lo que hay entre medio es ruido. Esto es otro movimiento. Otro impulso, ¿de acuerdo? Pero lo podéis hacer en cualquier escala de tiempo. Eso es otro impulso. Vamos a medirlo. 0.618. ¿Veis? Para el que esté operando intradía, ajustar bien el pabilo de las velas, no puede con el 0.618, continuaba a la baja. ¿De acuerdo? Pero si os fijáis, el 0.38 hace de nivel, etcétera. Y cuando rompe un soporte va a buscar el siguiente. Así que nada, eso es el Fibonacci. Espero que os haya valido para algo y espero que os genere beneficios a la hora de gestionar vuestras operaciones. Por lo tanto, ampliar el periodo horario para poder gestionar y optimizar esas entradas, ¿vale? Si vais a operar en intradía,
ajustáis a 1 hora, 4 horas. Bueno, 4 horas ya si vais a operar de más tiempo, vaya. Pero quiero decir que ajustarlo al periodo donde vais a hacer la entrada y aprovechar esas correcciones, esas caídas bruscas que tienen los precios para saber, lo primero es la tendencia principal, cuál es, las correcciones que son las que van a dar dinero, o bien porque ha llegado a un punto donde el precio gira y tú ya te sales para entrar más abajo con el mismo, con mayor capital, o bien para que tu posición no esté tan expuesta. O sea, luego con las criptomonedas pues existe el concepto de hold, que no lo gestionas y depende. Es que cada uno invierte a su manera, como mejor le convenga o como mejor considere. ¿De acuerdo? Pero tenéis que tener muy claro el concepto del periodo de tiempo en el que vayáis a operar. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si la tendencia es alcista muy fuerte, cualquier bajada de precio, cualquier corrección, pues os interesa. Entonces, ahora ya sabiendo manejar el Fibonacci, que tampoco tenéis que volveros muy locos con él, ¿vale? Trazar los soportes, las tendencias, luego iréis teniendo esos puntos más claros. ¿De acuerdo? Todas estas cosas de referencia, os lo digo porque, ¿por qué? Porque en caso de que ocurra, y esto sería una caída bestial, hay zonas en la gráfica que se ven súper claras. Esto es una zona de compra, o por lo menos para que luego caiga porque viene la cuarta guerra mundial, la quinta, la sexta o la tercera. ¿Qué más da? O vuelve la segunda de nuevo. No pasa nada. Estos son zonas que se ven claras, que son de compra. Para un rebote o para lo que fuese. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginaos que el precio está agotado de subir, no puede más y vuelve aquí. ¿Hasta dónde esperaría yo un rebote? Pues teniendo en cuenta que este es el máximo y el precio caería hasta esta zona de aquí, lo que esperaría después del precio es esto aquí. Entonces, este tramo te lo llevas. ¿De acuerdo? Y vendría a funcionar luego habría que ver si lo vulnera o no, pero esto posiblemente en un periodo de tiempo más largo o lo que fuese, ¿vale? Pero casi seguro que te lo llevas. Y si vulnera esto y hay cierres por encima, pues nada, hiciste una entrada para muy, muy largo tiempo, muy cómoda. ¿De acuerdo? Pero estas cosas hay que tenerlas en cuenta en función de cómo vayas a operar. Y aquí parece que es el drama, ¿no? Aquí si hubiese una corrección de este calibre, sería un drama, las bolsas se caen, no sé, el panorama que habría sería pues eso, como el de marzo, de está todo cerrado, está todo problemas y la gente vende en pánico, pero aquí tienes que estar preparado para entrar a comprar y con un stop por la parte de abajo. ¿De acuerdo? Por si te equivocas y continúa bajando, pues entonces ya mirarás más sitios donde te pueda dar una entrada. ¿Vale? Aquí se ve otra entrada. Entonces, ¿que esto lo rompe? Pues no pasa nada, más abajo. Y si de aquí vemos que hay alguna vela que hace alguna incursión y luego cierra por la parte superior, claro, un cierre por la parte inferior nos lleva hasta esta cota, ¿de acuerdo? Pero un pabilo que se meta en esta zona, pues tampoco pasa nada, porque lo importante es cómo cierra la vela. Pero quiero que os deis cuenta de eso. Y en realidad estas posiciones son las que dan los mejores beneficios y el mínimo riesgo, ¿de acuerdo? Son zonas de entrada. ¿Qué harías aquí? Comprar, por supuesto, sin dudarlo. ¿Qué harías aquí? Comprar. ¿Vale? Podéis cargar las posiciones como queráis, gestionar las compras como queráis, pero esto que os salte a los ojos de que son zonas de entrada. ¿De acuerdo? Lo mismo que esto a mí me encanta ahora que es zona de venta. ¿De acuerdo? O sea, yo esto no sé si bajar hasta aquí o no lo creo. Pero quiero decir, los movimientos y las roturas se dan con fuerza, ¿de acuerdo? Lo mismo que aquí baja como un cuchillo que corta mantequilla. Cuando rompe algún soporte, a ver, alguna resistencia,
vamos a marcar resistencias. Empieza a hacer un movimiento, pues eso, en condiciones. Vamos a ponerlo en semanal a ver si vemos las velas. ¿De acuerdo? Entra con fuerza, ¿vale? Este solo lo rompe y seguimos. Y luego apoyamos, pero ya apoyamos con el pabilo. ¿Veis en semanal cómo cambia el gráfico? Entonces, ahora, esta semana subió, quedó envolvente y aquí está dejando una vela, pues, martillo. No lo sé si esta tendrá continuación, pero tiene papeletas de que baje. Porque luego tú, por fundamentales, te puedes acoger a la noticia que te dé la gana. Pero esto es el sentimiento de mercado, ¿vale? Es lo que hay. Y no hay muchas ganas de comprar. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 meses. Ahora bien, claro, dibujé un lateral en su momento que lo que me hacía era darme una proyección hasta los 15.000, que me parece salvaje. Pues en caso de que suba, mi zona abriría un largo y mi zona de venta serían creo que lo tengo pinchado con una chincheta en Twitter, serían la zona de los 15.000, ¿vale? Este sería un target en caso de que esto suba, para luego coger otro retroceso aquí. Entonces, bueno, pues eso es el Fibonacci, un poco de análisis, que veáis que tenéis que ver el conjunto de cómo están cómo está el mercado, cómo funciona y en caso de que suba o de que caiga, cuáles son los motivos, ¿de acuerdo? Esto es en diario. Aquí no se decide el precio, o sea, a ver qué pasa, ¿vale? Hay divergencias y habría una caída, entonces, aparte de los soportes, habría que buscar soportes con lo que os he dicho. Este movimiento, que el 0.618 de este movimiento sería lo suyo, o un 0.38, que menos, después de esta subida del 7%, pero parece que no lo va a dar. Cada vez las velas son menores, a ver qué es lo que hace, pero eso es lo que tendríais que tener claro, que este sería una zona de compra, esto sería una zona de compra y esto sería una zona de compra, cada una más abajo, más probabilidades de éxito, ¿de acuerdo? O de que no te salte el stop. Y ya, luego ya vosotros ajustáis en función del tiempo con el que operéis. Si es para largo, si es para intradía, si es... Bueno, por eso antes en horario, a mí me marca como que va a subir, pero cuando amplío el gráfico horario, pues tampoco lo tengo tan claro, ¿de acuerdo? Entonces, para horario, pues buscaría una gráfica horaria que no se hiciese un doble techo para caer, porque y si lo rompe con fuerza, pues nada, bienvenidos sean los 15.000. Así está el tema según mi punto de vista, ¿de acuerdo? Entonces, nada, eso. Gracias por haber visto el vídeo, espero que no haya sido muy aburrido, que veáis el concepto de Fibonacci, que no os complique mucho la asistencia tampoco, y que lo más importante es identificar esos impulsos, ¿vale? Cuando rompe una línea de tendencia de ese impulso y vulnera un mínimo, en caso de una tendencia alcista, vulnera un mínimo y queda un mínimo con una vela completa por debajo del mínimo anterior, pues ya alerta ir buscando estas medidas del Fibonacci, ¿de acuerdo? Así que mucha suerte con vuestras negociaciones y un saludo hasta el próximo vídeo.